Hola, ¿conoces bien esa sensación, un hormigueo persistente que recorre los dedos, las manos que se duermen sin aviso al sostener el volante o pasar las páginas de un libro? Esa debilidad y ese entumecimiento en la palma no son caprichos de la edad ni señales de cansancio pasajero. Son el lenguaje con el que el cuerpo avisa sobre el síndrome del túnel carpiano. Mencionarlo puede generar ansiedad y la idea del quirófano más aún, pero estamos ante una de las condiciones más estudiadas de nuestra era. 99 de cada 100 personas que se operan lo hacen sin complicaciones graves. Existe un riesgo mínimo de infección o reacción a la anestesia, como en cualquier intervención, pero los beneficios suelen inclinar la balanza de forma clara. Y la cirugía, conviene saberlo, no siempre es el primer paso. Para entender por qué la mano protesta, hay que hacer un pequeño viaje anatómico. En la muñeca existe un túnel estrecho y rígido, paredes y suelo de hueso, techo de ligamento. Por ese espacio reducido transitan varios tendones y sobre todo el nervio mediano, que da sensibilidad al pulgar y a los 3 dedos siguientes y controla los músculos que permiten agarrar una aguja o sostener una herramienta. Cuando el túnel se estrecha o los tejidos se inflaman, ese nervio sufre una presión constante, como si alguien pisara una manguera de jardín. La señal eléctrica deja de fluir con claridad. Los movimientos repetitivos, teclear, coser, trabajar en el jardín, tienen su parte de responsabilidad, pero también la retención de líquidos o ciertas enfermedades. Sin embargo, a veces el cuerpo logra sanar por su cuenta. Eso vale la pena tenerlo en mente. Antes de pensar en una intervención, la medicina ofrece cuidados que se pueden iniciar hoy. Los médicos suelen recomendar probarlos entre 3 y 12 meses antes de plantear el quirófano. El reposo permite que la inflamación retroceda. El hielo sobre la palma y la muñeca durante 10 o 15 minutos calma el tejido irritado. Las férulas nocturnas son las mejores aliadas. Mantienen la muñeca en posición neutra mientras se duerme e impiden que el nervio mediano sufra presiones adicionales. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno alivian las molestias, aunque su eficacia a largo plazo es limitada y conviene consultar a un profesional antes de usarlos de forma sostenida. Si estas medidas resultan insuficientes, las inyecciones de corticoides ofrecen un alivio temporal muy valioso al reducir la hinchazón de manera directa. Aquí conviene mirar el panorama completo de salud. A veces el hormigueo es un síntoma secundario de artritis reumatoide, hipotiroidismo o diabetes. Tratar la enfermedad de base puede obrar milagros. Al controlar el azúcar o la tiroides, los síntomas del túnel carpiano mejoran o desaparecen sin tocar un solo ligamento. Un caso especialmente claro es el de las mujeres embarazadas. La retención de líquidos durante la gestación aumenta la presión en el túnel, pero los síntomas suelen desvanecerse solos tras el parto. Limitar el uso de las manos es frustrante, pero esta paciencia inicial suele dar frutos. Hay señales que exigen una atención diferente. Cuando los objetos se resbalan sin querer o cuando el dolor no da tregua ni de día ni de noche, es hora de actuar. Si se espera demasiado, el daño puede volverse permanente. Para evitarlo, se solicita una prueba de conducción nerviosa que mide la velocidad y la calidad de la señal eléctrica en la muñeca, como comprobar si un cable tiene una fuga de energía. Si el resultado muestra que el nervio ya no puede recuperarse con reposo, la cirugía se convierte en la opción más sensata. Desmitificar el quirófano ayuda. La intervención para liberar el túnel carpiano es un procedimiento directo. Cortar el ligamento que forma el techo del pasaje para reducir la presión sobre el nervio. El paciente está despierto con anestesia local y regresa a casa el mismo día. Existen dos técnicas. En la cirugía abierta, el médico practica un corte pequeño en la palma y trabaja con visión directa. En la técnica endoscópica realiza una o dos incisiones mínimas e introduce un tubo delgado con cámara para liberar el nervio con gran precisión. Ambas técnicas resuelven el problema con igual eficacia, aunque la endoscópica a veces permite una vuelta a la normalidad algo más rápida. La recuperación exige paciencia.
Si la operación es en la mano dominante y el trabajo exige esfuerzo continuo, la vuelta a la rutina completa puede tardar entre 6 y 8 semanas. Si es en la mano menos usada y el trabajo no exige esfuerzos repetitivos, pueden pasar 10 o 14 días. La mayoría experimenta un alivio casi inmediato del dolor nocturno, aunque la sensibilidad completa tarda más en regresar. La decisión de operarse nunca es puramente clínica. Las conversaciones honestas con el médico, exponiendo los miedos y las necesidades reales, son las que definen el camino. No hay una respuesta única, sino la que mejor encaja con la vida de cada persona. Al final, de lo que se trata es de poder sostener una taza de café caliente por la mañana, sentir la textura de una página o acariciar la mejilla de alguien sin que el hormigueo lo enturbie. El tratamiento del síndrome del túnel carpiano, ya sea con cirugía o con cuidados en casa, no es una señal de deterioro inevitable, es el mantenimiento necesario para que las manos sigan haciendo lo que siempre han hecho. Entender las operaciones, perder el miedo y confiar en la capacidad de recuperación del propio cuerpo transforma una preocupación médica en un paso consciente hacia una vida más cómoda. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado alivio en esta información y que te vaya muy bien. Muchas gracias.